moi boa tarde a todas e a todos en primeiro lugar, e como non podía ser de outro xeito, moitísimas gracias a todas e a todos por estar nesta presentación do novo libro de Noa, El arte de matar. É un gusto para min participar de toda a actividade da biblioteca sempre que se me require, polo tanto, gracias Noa por contar conmigo para este acto. Ademais, para min é destacable, porque claro, non eu conocémonos fai 20 e pico anos, temos algunhas cousas en común, entre elas que os nosos avós son naturales de Feces de Cima, e ali nos conocimos naquelas festas do 8 de setembro, e aí tamén esa vinculación que sempre crea unha conexión e un cariño moi especial. Eu vou a ser tremendamente breve, pois creo que o protagonismo é para a novela e é para Noa. Como xa sabredes, Noa González, natural de Verín, naceu no 1984, botalle vos as contas a idade, que sempre queda feo decila, licenciada en Dereito, é asesora xurídica e compaxina o seu traballo como asesora xurídica coa súa paixón polos libros e tamén por a escritura. Despois de Corpus Delicti, que foi a súa obra que tamén tiña ese componente gráfico, chega El arte de matar. Eu direi vos que é un libro que se vos sentades moi pouco tempo e o tedes lido, ademais é un deses libros que nesta velocidade que temos de mundo sí que nos consigue abstraer e centrarnos na historia, que é tremendamente apasionante. Polo tanto, a recomendación desde aquí para que o leades. Eu, sin nada máis, agradecervos de novo, e non quería tamén desaproveitar a oportunidade para desexarvos a todas e a todos unhas felices festas, que veña un tempo novo tamén cheo de paz, de saúde, de alegría e tamén de moitos libros. Así que, graciñas. Muchas gracias, Diego, por esta presentación y pasar este ratito aquí con todos nosotros. Gracias a vosotros por estar aquí y a la biblioteca, como no, por Aurora y Vicente, que son ese factor humano que al final hace importante y le da ese peso a la biblioteca, donde al final, mientras estaba viviendo aquí, pues ha pasado mucho tiempo en club de lectura, presentaciones. Al final es un poco, la biblioteca es un poco casa cuando vuelves a Verín, si tienes un poquito de vinculación con ella. Desde Corpus Delicti han pasado ya 6 años, desde que me senté en la biblioteca por primera vez a hablar un poco y a exponerme, ¿no? Porque al final hablar de escribir, y escribir es exponerse, sacar un poquito de ti para los demás, y siempre da un poquito de miedo y de vértigo, la verdad. Sí que es verdad que en Corpus Delicti estábamos con un género negro, eran relatos cortos, nos vamos a quedar con El arte de matar, en ese género que es en el que me siento cómoda, y muchas veces me preguntan, ¿no? ¿De dónde nace ese interés por la novela negra, toda la ficción criminal? ¿Es por el trabajo? ¿Es innato? Y yo creo que es un poco todo un uno, ¿no? Al final me gusta, yo creo que la carrera profesional siempre viene con los gustos de uno, entonces todo va unido. Pues me gusta el proceso judicial, sí, el que me conoce sabe que he estado muchos años opositando a justicia. Entonces, todo ese ámbito judicial, el policial, siempre me ha llamado mucho la atención y se ha visto al final reflejado en los gustos personales de uno, ¿no? Y sí que es verdad que, por desgracia, en el trabajo pues cada día se escuchan cosas a veces horribles y que podrían ser perfectamente estar en un guión de cualquier película de género negro, Netflix. No os podéis imaginar lo que se puede escuchar cada día, y al final muchas veces la realidad supera la ficción y es real, ¿no? Entonces, al final todo influye, todo te nutre, al final es tu día a día el que tú te llevas al papel. Entonces, yo creo que es un poquito de todo, ¿no? Mantenemos género, pero sí que es verdad que en El arte de matar doy un salto, ¿vale? Un salto ahí mortal, creo yo, porque de pasar de relato, microrelato, a una novela, sí que es verdad que no es una novela excesivamente larga, pero sí que todo el desarrollo que tiene la novela es más complejo, mucho más complejo, ¿vale? Porque para mí, como que el relato corto, cuento mucho, con muy pocas palabras, en poco espacio temporal, pero es como más cómodo, porque yo siempre soy una persona como muy concisa, de pocas palabras. Entonces, desarrollar toda la trama en tantas, bueno, tantas, tampoco son tantísimas, ¿vale? A ver, son 149, 140. Para mí es mucho, para otros será poco, porque claro, si estamos acostumbrados, nos ponemos a nivel Posteguillo, Ken Follett, pues claro,
¿a dónde vas? ¿No? Son muchas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tiene un trabajo detrás, ¿no? Y todo ese desarrollo de la trama era lo que ha hecho que el arte de matar se haya quedado en un cajón mucho tiempo, ¿no? El arte de matar era una idea que ya nació incluso antes de Corpus Delicti. Hubo unos trazos de lo que podía ser el arte de matar, se quedó en un cajón, vino Corpus Delicti, se volvió a quedar en el cajón, pero estaba ahí la idea estaba ahí, y cuando se acabó todo el proceso de edición, publicación y bueno, 2 o 3 presentaciones que acompañaron a Corpus Delicti, el arte de matar volvía, ¿no? Estabas haciendo típico, estás haciendo algo pensando en nada y te viene esa idea que tienes ahí en una libreta, apuntas otras 2 líneas, lo vuelves a guardar hasta que al final un día dije, mira, vamos a luchar contra el miedo a la página en blanco, vamos a lanzarnos, y con todo el vértigo y con toda la incertidumbre de desarrollar una historia dije, venga, para adelante. Sí que es verdad que esa idea inicial a cómo ha desarrollado pues no era tal cual estaba en mi cabeza la primera vez que empecé en el arte de matar, pero sí que es verdad que la esencia está ahí, y el trabajo para llevar a cabo el arte de matar lo he planteado desde la perspectiva de los 2 personajes, ¿vale? Tenemos 2 personajes que son Oriol y Gala, que aquellas personas que hayan leído Corpus Delicti saben que Gala repite. Gala ya estaba en Corpus Delicti, era protagonista de uno de los relatos y hoy es protagonista principal del arte de matar. He utilizado la historia desde la perspectiva de 2 personajes porque para mí era más fácil, ¿no? Tengo a Oriol, cuento la historia de Oriol, cuento la historia de Gala, pero hay un momento en que los tengo que unir. Y ahí vuelve otra vez el miedo escénico, el qué van a pensar, lo voy a ser capaz de unirlo para que sea suficientemente creíble. Ahí ya me lo diréis, los que os animéis a leerlo, pero ahí ha sido donde creo que ha sido más complejo, ¿vale? Unir las 2 historias, porque sí que es verdad que cada uno tiene su momento en la historia, pero llega un punto en el que tienen que concurrir sí o sí, porque si no, no tendría sentido, tendríamos 2 historias diferentes. Llega ese momento que se unen y sí que es verdad que se van entrelazando, ¿no? Viene uno, viene otro, hacen ahí un encaje de bolillos para llegar hasta el final. Entonces sí es que es verdad que ahí ha ido trabajo, ha hecho mucho escribir, mucho reescribir, leer, volver a releer, dejarlo reposar, porque muchas veces al escribir es muy fácil, yo lo tengo en mi cabeza, ¿no? Todos los que escribimos tiramos para adelante, escribimos, pero luego hay que dejarlo reposar, porque yo tengo muy clara la historia en la cabeza, o la puedo tener muy clara, aunque haya derivas hacia un lado o hacia otro, lo vaya modificando según se va haciendo la propia historia, hay que reposar, porque hay que volver a leer, porque dices, bueno, para mí está muy claro, se entienden bien las historias, pero porque yo sé lo que quiero contar, ¿no? Entonces, también hay que dejarlo reposar, volver atrás, volver a reescribir, y creo que ha sido una de las partes que más he podido reescribir, casi en la zona hacia el final de la novela. Porque, por la extensión, porque digo, es que hoy en día los libros son muy largos, pero la vida es muy rápida, entonces a veces un libro largo nos echa para atrás, entonces incluso el final lo reescribí, intenté añadir páginas, pero luego al final dije, me voy a quedar con la idea original, no voy a ser fiel a esa idea, porque a lo mejor si añado líneas, si añado páginas por rellenar, va a perder esencia o a mí no me va a gustar el resultado final. Entonces dije, mira, me arriesgo y ahí se queda, la verdad. Y en cuanto a los personajes, también la gente que ya lo ha leído, porque ya hace un par de meses que salió a la luz, también me preguntan mucho por los personajes. ¿Cuánto hay de Gala y de Oriol en mí? Y yo siempre contesto lo mismo, espero que de Oriol haya poco. Siempre hay, porque al final, cuando creas los personajes, yo creo que es como, por lo menos para mí, que estoy empezando a desarrollar personajes, es más fácil tirar de uno mismo. Evidentemente, por suerte, no voy matando gente por ahí, sobre todo para los demás. Pero sí que es verdad que a lo mejor en determinados aspectos, gustos, recursos, el café, que el que me conoce sabe que es como un recurso muy, muy fácil en mí, que tiro mucho del café, pues ahí está, a Oriol le gusta el café, a mí también. Bueno, vamos a quedarnos ahí. La psicopatía la dejamos para otros. Pero sí que es verdad que y Gala igual, al final es muy fácil, lo más fácil tirar de tus propias experiencias para generar un personaje.
¿no? Porque al final yo creo que no está nada, todo está escrito, al final es cambiar tu visión un poco del mundo para llegar a la gente. Oriol sí que es verdad que pues, son personajes, también es verdad que he querido intentar no caer en el estereotipo, ¿vale? Gala no deja de ser una inspectora, policía, mujer, y por general la novela negra está cargada de estereotipos respecto a personajes femeninos, ¿vale? O son el de eterno secundario, o si hacemos de la mujer como personaje principal, tiende a estar muy masculinizada, ¿vale? Siempre hay alcohol, adicciones que generan ese personaje como muy manido, ¿no? Entonces he querido salirme de ahí y que en principio ella no tenga lo típico, ¿no? No tiene una adicción al alcohol, no hay nada raro. Cualquiera podría ser Gala, ¿vale? Tiene unos gustos muy normales, un estilo de vida muy normal, solo que investiga, que es policía y que tiene ese crimen en su día a día. Igual que pasa con Oriol. Oriol sí, es un asesino, evidentemente, tiene un problema de salud mental, pero no quería que ese problema de salud mental absorbiese al personaje, ¿vale? Es un signo identificativo en él, que evidentemente marca mucho su personalidad, pero no quería que solo fuese eso. Quería que tuviese una vida normal, que pudiese desarrollarse como una persona normal, entre comillas, ¿vale? Dentro de sus problemas y cómo controla él ese problema que tiene, ¿vale? Y cómo gestiona. Oriol y Gala tienen un elemento en común, que tenéis que leer la novela para descubrir cuál es, y es ese referente que hace la sinopsis a que el pasado está en el presente de Oriol, ¿vale? Ahí hay un nexo entre ellos que va a ser un nexo muy importante. Yo creo que es importante ese nexo y que se va a hacer entender también a lo largo de toda la trama. También es verdad que la trama, lo que hago también es como hay dos partes, ¿no? En esa trama. Una parte como principal, podríamos decir, o primera, que nos enseña un poco quién es Oriol, su mundo, un poco el porqué, para que podamos entender por qué Oriol acaba como acaba. Y una segunda parte en la que ya Gala entra en la vida de Oriol y en todo lo que tiene que ver ya con lo que es la acción de la novela, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que es importante también que todo tiene un contexto, ¿no? Y cada persona actúa como actúa en torno a su contexto y a su entorno. Entonces, Oriol es verdad que tiene una serie de problemas que no gestiona bien, evidentemente, y que tienen que ver también con ese elemento común que tiene con Gala. Entonces era necesario un poco que se entendiese el porqué de cómo reacciona Oriol, ¿no? Igual que los personajes pueden tener un poco de mí, los escenarios también son escenarios de la novela que yo creo que todos más o menos podemos identificar, o bien porque hemos estado en ellos o porque los hemos visto en televisión, ¿vale? Sabemos que la trama principal, no desvelo nada, que lo dice la sinopsis, ocurre en el centro de Madrid. Hay sitios que yo creo que son identificables y si no, pues si no los hemos visto de manera directa, sí que los hemos, pues televisión, cine, quiero decir, son escenarios muy habituales y muy comunes. Tampoco quería salirme de algo que no fuese yo capaz de visualizar y desarrollar por lo mismo, porque para mí es un salto muy grande. Entonces, como está todo un poco en la zona de confort, menos salir de la extensión del relato corto, sí que es verdad que me quedo un poquito ahí en la zona de confort, con escenarios que sé desarrollar, que he visto en primera persona y que, bueno, son fáciles. Cualquiera creo que se puede imaginar un mercado municipal de Madrid al uso, con su abasto, su hostelería, museos, cafeterías, otra vez restaurantes. Hay cosas que son muy identificables porque se cita el nombre y otras existen, pero al no citar su nombre pueden ser las que yo he pensado o las que vosotros imaginéis también mientras el desarrollo. Por ejemplo, eso ocurre con Ciudad de Piedra, que es donde empieza todo el inicio de la novela y la acción. No hay un desarrollo en Ciudad de Piedra. Ciudad de Piedra es un sitio en el que Oriol no quiere estar. A Oriol no le gusta, es un momento oscuro en su vida, entonces no lo desarrollo, ¿vale? Oriol no quiere estar, entonces ya cada uno que piense que es Ciudad de Piedra, cómo es su lado, su lugar oscuro, el lugar al que no quiere estar, ¿no? Es un poco el no desarrollar ese escenario, tiene que ver un poco con eso, en que es un lugar que no es bonito para Oriol, ¿vale? Entonces lo evita. Entonces, como él lo evita, yo decido no desarrollarlo.
no darle características, ¿no? Que cada uno tiene su espacio, igual que tenemos todos un espacio seguro al que volver, pues también tenemos ese lado oscuro al que no queremos volver muchas veces. A veces puede ser que sí. Como dice Diego, yo creo que el ritmo he intentado que se mantenga durante toda la novela. Sí que es verdad que a lo mejor la primera parte puede ser, me han dicho, no, es que la primera parte es más lenta. Y bueno, pues que también tiene que ver con el porqué. Yo que he dejado la acción para el final porque, bueno, al final es cuando hay más desarrollo de acción, crimen, investigación, y es donde tiene que haber esa agilidad. Y también es eso, creo que lo he intentado y creo que lo he conseguido, no lo sé, yo digo, ya me lo tenéis que contar vosotros, pero sí que hay mucho ritmo, sobre todo al final. Y también es verdad que hay un final abierto quizás, que ha sido casual en parte y no. Tiene que ver un poco con esa idea de qué va a pasar, ¿no? Hay gente que me ha dicho, ¿y qué va a pasar con Oriol? Segunda parte. Lo veremos. Oriol es un personaje que hay gente a la que le ha gustado mucho el personaje de Oriol. Pese a ser al final, no deja de ser un asesino, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que me ha preguntado mucho por Oriol. ¿Y qué va a pasar con Oriol? Y yo, veremos si Oriol en el pozo del arte de matar se queda ahí o vuelve a resurgir de sus cenizas. Habrá que ver qué dice el reposo de la novela y de ideas y de esbozos que hay por ahí, a ver qué pasa con él. Y ahí sobre todo que la disfrutéis, ¿no? Que la disfrutéis, que yo creo que estamos en unas buenas fechas para leerla, es cortita, se lee fácil y yo creo que hay un ratillo de sofá tonto, puede venir muy bien para leer el arte de matar, la verdad. Por mi parte, no sé si queréis preguntar algo. No. ¿Nadie se anima? Ler esa novela facemos outro encontro. Cuéntame. Como has estudiado Derecho, el por qué mucha gente delinque. Por ejemplo, viene hoy en la prensa un cirujano plástico que en el quirófano presuntamente violó a la paciente, las dos enfermeras que estaban con él. Me viene a la memoria también el cirujano francés que abusó de los pacientes también allí. Es que yo creo que el ser humano es principalmente emocional, algo racional, pero principalmente emocional. Y yo creo que cuando delinque no piensa, o piensa que aunque lo cojan que puede salir. Me gustaría saber tu opinión. Creo que más que con el derecho tiene que ver con la psique. Cada persona tiene su contexto. Yo creo que hay personas que son por naturaleza buenas, personas que tienen un lado oscuro y quizás su entorno y el contexto en el que viven marca mucho el desarrollo de una persona. Y eso influye. Y luego está también, sobre todo, aparte de la personalidad, determinados aspectos, por ejemplo, el abuso de poder, la situación. En este caso ya no creo que sea ni siquiera ser bueno o malo, delinquir o no delinquir, es aprovechar una situación que te viene por ese poder que tienes. Al final estamos hablando de en este caso, un cirujano, una persona anestesiada. Yo creo que influye más la necesidad de poder y de control que el crimen en sí. Yo creo que esa persona no está pensando en voy a cometer un crimen. Está pensando en abusar de ese poder y esa situación que le genera de poder. Esa anestesia, ese quirófano, ese ser un médico. Él no me van a pillar. ¿Vale? El creer que se tiene todo controlado. Hay gente que sí que es verdad que actúa, hay gente que tiene la mente muy fría y que actúa desde la premeditación, desde tener todo muy planeado. Que hay emoción, evidentemente hay emoción, porque la emoción es un sentimiento. El amor es un sentimiento, el odio es un sentimiento, y como dice del amor al odio, hay una línea muy fina, igual que pasa con la pasión, con lo cual emocionales somos, pero hay una diferencia entre un crimen pasional entre un crimen premeditado.
hay mucha diferencia a la hora tanto del desarrollo de la persona como de cómo lo ejecuta. Entonces, yo creo que no tiene, la gente no, yo pienso, a ver, hay gente muy profesional, evidentemente, que controla las leyes y sabe hasta dónde puede llegar para delinquir o no, dónde está el límite. Dónde está el límite, por ejemplo, de un acoso telefónico por redes. Hay gente que es muy lista y sabe dónde está el límite, porque se ha informado y lo sabe. Entonces hay que es primordial, la persona y su manera de ser o la emoción. Para mí hay prima el contexto y la forma de ser de la persona por encima de la emoción, porque la emoción, todos vemos el típico crimen pasional, no sé cuántas puñaladas, ¿vale? 25, 30. La esperó en casa porque sabía, porque le engañó, porque le dijo, no, yo voy a trabajar, puedes venir a casa que yo no voy a estar. Y estaba, y le estaba esperando, y estaba escondido. ¿Vale? Hay un sentimiento, porque hay odio muchas veces, pero ahí hay más premeditación que el crimen en sí. Hay poca gente que piense, voy a cometer este delito. Robos, hurtos, sí. El resto, yo creo que la gente no lo piensa. Actúa. A no ser que tengas un plan preconcebido, evidentemente. ¿Y eso que dicen que todos somos homicidas en potencia? ¿Qué le parece? Yo lo he dicho, siempre lo tengo muy claro. Si te ponen si es tu vida o la del que tienes enfrente, yo lo tengo muy claro. Ahí me parezco Oriol. Me voy a salvar. Un instinto de supervivencia básico, estamos exacto. Pero no solo con la vida, sino con el desarrollo muchas veces hay que sobrevivir y hay que buscar la manera y la estrategia para mantenernos en una sociedad como la que vivimos. Pero evidentemente, ¿todos podemos matar? Yo pienso que todos podemos llegar en un momento puntual a matar, de tensión, una situación extrema. Ahora, en el día a día, porque se me cola en el súper, pues a lo mejor no. Pero yo creo que también es cultural, porque yo creo que la violencia es generalizada, está socializada, está admitida. En unos contextos más que en otros, cierto es. Y es muy rentable. Sí que es verdad, la violencia está en nuestro entorno, pero sí que es verdad que hay contextos y personas que ven un entorno más violento. Pero ya no solo las hace ser más violentas, sino que pueden llegar a no percibir la violencia como tal. Puede estar en los dos lados de la moneda. Yo puedo vivir en un contexto violento y que la violencia sea mi manera de relacionarme con el mundo, evidentemente. Pero puede ser que haya recibido tanta violencia en mi vida que no sea capaz de identificar que eso es violencia. Actúa así porque es como estoy acostumbrado a socializar. Claro, y evidentemente el contexto cultural y social y el momento en el que estés. No es lo mismo estar tranquilamente en el confort de tu casa con una vida más o menos ordenada, normalizada, a estar en campos refugiados, en mitad de la selva o en pantalla, en campaña de guerra, evidentemente. Ahí ya yo creo que es muy complicado pensar en que cualquiera pueda actuar dentro de lo que podemos entender de estándares de normalidad. Se non hai ninguna pregunta máis, agradecervos a presencia, agradecer a Noa que escollera Verín para facer a presentación deste libro, que esperamos a segunda parte, sin duda alguna. Xa che vou dar aí unhas cousiñas que creo que hai que Vale.